Buenos días, hermanos, felices Pascuas. A los que no saludé, el Señor les bendiga. Quizás ustedes no son de visitarlos, pero en todos los diarios, o en la mayoría de ellos, hay una sección de avisos clasificados. No es de las más divertidas, justamente el diario, pero según la necesidad uno tiende a mirarla. Y hay una parte peculiar en esa sección de avisos clasificados, que es la sección de objetos perdidos. Entonces ahí puede encontrar uno un anuncio como gratificaré devolución de billetera, de cuero marrón, el documento a nombre de fulanito de tal, ¿sí? Extraviada tal día en tal lugar. Otro aviso que diga extravié perrita de raza tal, muy simpática, color así, así, responde al nombre de sultanita, y así puede encontrar infinidad de anuncios de cosas perdidas, pero difícilmente encuentre anuncios como los que van a ver ahora en pantalla. Adelante, adelante, ahí estamos. Recompensaré devolución de mi buen nombre, perdido por haber estafado a varias personas. O este otro, agradeceré devolución de mi esperanza, extraviada hace un par de meses en pleno conflicto matrimonial. Gratificaré a quien me ayude a recuperar la alegría de vivir, perdida hace ya varios años. Difícilmente encontremos anuncios clasificados así. Una, creo yo, porque el que perdió estas cosas no se anima a publicarlas. Y segundo, porque por más que las publiquen, muchas de estas cosas perdidas son humanamente, y subrayo, humanamente, difíciles de recuperar o de volver a tener. Justamente este mensaje de resurrección quiere traer esperanza a hombres y mujeres que han perdido cosas valiosas en esta vida, que sienten que han perdido algo y les duele haber perdido eso que han perdido. Se basa en el encuentro de una persona con Jesús, no mucho tiempo antes de Pascua. Como vamos a ver en un momento, ya Jesús está rumbeando a Jerusalén para su visita final a Jerusalén, donde va a pasar con él lo que estamos celebrando desde el viernes hasta hoy. Y esta persona era una persona con mucho dinero. Dinero no le faltaba, posesiones tampoco. Pero más allá de todo el dinero que tenía, había perdido algo que ni todo el dinero del mundo le podía volver a dar. Esta persona se llamaba Zaqueo. Y si ustedes me acompañan, ven en sus pantallas, hay un pasaje que es Lucas 19, del 1 al 3. Me tomé el trabajo de proyectar esta versión, así no se pierden con otras versiones. Dice así la palabra de Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Cuando vemos que Lucas se refiere a otra persona de esta misma profesión, para entender un poquito cómo le estaba yendo a Zaqueo con su vida, la vez anterior que los menciona es nada menos que Lucas capítulo 18, versículo 13. ¿Se acuerdan del relato de Jesús en el templo? El cobrador de impuestos, o sea, el colega de Zaqueo, desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Queridos hermanos, ser cobrador de impuestos en el tiempo de Jesús era garantía para que la gente hable mal de uno, era garantía de perder o echar por completo a perder el buen nombre o la reputación que uno tenía.
Y se imagina si uno era jefe todavía de esa sección, como lo era Zaqueo. Antes que nada, para que entiendan un poquito por qué tanta bronca con los cobradores de impuestos de aquel tiempo, ustedes tienen que ubicar este relato en su contexto histórico. Los judíos nunca les gustaron ser dominados por nadie, nunca. Les daba urticaria ser dominados. Y hacía rato que eran dominados por los romanos. Un dominio que no solamente era militar, político, sino económico. Lo poco que tenía se lo quitaban en impuestos y en tributos, pesados tributos para el César. Ahora, ¿cómo se organizaban los romanos para poder cobrar mejor? Vendían la concesión de los impuestos a alguien. Yo quería cobrar los impuestos acá en Recoleta, entonces pagaba una determinada suma de dinero. Yo tenía que llegar a esa suma de dinero. Si después cobraba de más, era ganancia mía. Y obviamente siempre cobraban de más. Cubrían el mínimo y de ahí en más, lo demás que seguían recaudando. ¿De qué recaudaban? De las mercaderías que pasaban por la calle. Les aclaro, el peaje no es descubrimiento de este gobierno, ya viene desde la época de los romanos. Antes Salomón cobraba peajes. Entonces no se sientan mal cuando les toque pagar peajes, porque sepan que sus hermanos de los tiempos bíblicos ya los pagaban, y mucho. Y todo eso lo recaudaba alguien como Zaqueo. Alguien que, como les decía recién, tenía todo el dinero del mundo. Pero fíjense que era alguien que les robaba para una potencia extranjera a sus propios compatriotas. O sea, que no solamente lo tildaban de ladrón, de estafador, sino de traidor. Estás ayudando a los que nos están dominando, estás recaudando para ellos. Por eso creo que Zaqueo es ejemplo, y ese es el primer punto que vamos a ver, porque el versículo 7 de este mismo Lucas 19, fíjense que cuando, nos adelantamos, pero ahora volvemos a la cronología de la historia, pero cuando Jesús decide entrar a la casa de Zaqueo, la reacción popular, ahí en Lucas 19:7, es que todos murmuraban porque había entrado no en la casa de Zaqueo, no en la casa de un recaudador de impuestos, en la casa de un pecador, de una mala persona. Por eso, en primer lugar, creo que Zaqueo es ejemplo de un hombre que había perdido una de sus más preciosas posesiones, que era el buen nombre. La palabra de Dios dice, y ahí ven a Proverbios 22:1, que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y vaya que con lágrimas Zaqueo podría afirmar abajo de que esto era así. Eclesiastés 7:1 afirma lo mismo, o algo parecido. Más vale una buena reputación que un perfume costoso. Entonces entendemos que esta persona que se está por encontrar con Jesús es una persona con mucho, mucho dinero, pero que con todo el dinero del mundo no podía recuperar algo muy valioso que había perdido, y que era su buen nombre. Algo que no le permitía mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza. Esta persona es la que quiere en algún momento conocer a Jesús. Y la pregunta del millón es: ¿por qué lo quiere conocer a Jesús? Si Jesús enseña justicia, si Jesús dijo: miren, si su justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, olvídense. ¿Cómo me voy a acercar a Jesús si piden más que lo normal para alguien que es justo? Y creo que la misma palabra de Dios nos va acercando a la posible respuesta de por qué Zaqueo quería conocer a Jesús. Por ejemplo, ustedes saben que pueblo chico, como sigue el dicho, infierno grande, ¿no? Los comentarios no solamente corrían en los pueblos del hoy en día, sino que en la época de Jesús también. Y yo creo que seguramente había llegado a los oídos del propio Zaqueo lo que menciona, por ejemplo, Lucas 7:34. ¿Cómo lo llamaban a Jesús, descalificándolo? Era amigo de publicanos y pecadores.
Era amigo de personas como él. De alguien que los demás rechazaban, Jesús era amigo. Y esto quizás le despertó una luz de esperanza frente a alguien que quizás no lo iba a rechazar. O quizás le llegó a sus oídos aquel otro dicho de Lucas 15:1, que dice que muchos de los publicanos y de los pecadores, ¿qué hacían con Jesús? Se acercaban. O sea, si una persona se acerca a nosotros, no es justamente porque la va a pasar mal cerca nuestro, sino porque se siente cómoda, se siente aceptada, se siente, ¿por qué no?, amada. Y a oídos de Zaqueo, ¿por qué no pudo haber llegado este rumor de que sus colegas, a lo mejor sus propios colegas se lo dijeron, anda a verlo a Jesús, la verdad, un tipo muy bueno, te va a sorprender, vas a ver que va a ser el único que no te insulta después que te vas, que no te va a decir tu apellido ladrón, sino que te va a llamar, anda a conocerlo. Y hasta insinuó, alguna vez hablaban de tener, cuando uno interpreta la Biblia, una, ¿cómo se dice?, una imaginación disciplinada. O sea, imaginarnos cosas que el texto nos puede dar a imaginar. ¿Cómo cuál? Y, ¿por qué no? Se pudo haber hasta enterado que nada más ni nada menos que un publicano era discípulo de Jesús. Un publicano como él, discípulo del grupo selecto del Maestro. Lo tengo que conocer. Si Mateo, según Lucas lo afirma, llegó a ser discípulo de él, entonces yo tengo que conocer a esta persona. Así ustedes llegan al versículo 4 de Lucas 19. Es quizás un poco tragicómico el relato acá, porque dice que se adelantó corriendo Zaqueo. Obviamente no debería haber muchas calles a lo mejor por las que iba a circular Jesús, y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Ahora, si sacamos por unos momentos el foco de Zaqueo y lo ponemos en Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús, al tiempo de encontrarse con Zaqueo, como les dije al comienzo de este mensaje, no estaba en cualquier momento de su vida. No era, como llamaban algunos comentaristas, la primavera de Betania de Jesús, donde todos lo amaban, todos lo aclamaban y todos iban detrás de él. Si ustedes buscan en sus Biblias, se van a dar cuenta que Jesús estaba un par de días, no más, de entrar a Jerusalén. Y Jesús ya sabía lo que le esperaba en Jerusalén, porque ya se los había anticipado a sus discípulos. Eso está en Lucas 18. Entonces, un Jesús que ya tiene la cruz delante de sus ojos. Y por qué no, como a veces han ilustrado algunas películas, un Jesús que cuando caminaba por las calles de Palestina pudo haber, por qué no, algún que otro crucificado por ahí colgado. Este Jesús que estaba camino nada más ni nada menos que a la cruz, fíjense que nos sorprende porque no se está volviendo un ser egoísta. No se vuelve alguien así ensimismado. Vieron esos que están con grandes problemas, que uno lo ve hablando solo por la calle y no le importa nada a los demás porque con lo que me pasa a mí, como para poder preocuparme por otros. A Jesús eso no le había cambiado su relación con la gente. Y este día, que era el día de los días previos a lo que estuvimos celebrando, o estamos celebrando estos días, Jesús va a sorprender a Zaqueo con dos actitudes. Dice Lucas 19, versículo 5. Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apurate y bajá de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Primero y principal, lo primero, obviamente, como ustedes se estarán dando cuenta, que sorprendió a Zaqueo, que después de mucho tiempo alguien lo llamaba por su nombre, Zaqueo. Jesús lo llama por su nombre. Qué lindo cuando en medio de una multitud, en medio de mucha gente, alguien que es importante nos llama por el nombre. Y Jesús lo llamó a Zaqueo por su nombre.
fíjense que se diferencia del resto de la gente, porque como les decía recién, ya pocos lo llamaban a Zaqueo, Zaqueo. Llamaban ladrón, traidor o simplemente pecador. Lo segundo que va a hacer Jesús ese día y que lo impactó a Zaqueo aún más que lo anterior, es que le dijo: Mateo, bajá rápido porque necesito, y usa esta palabra Jesús, necesito, lo dice de otra manera, dice, es necesario que yo hoy esté en tu casa. Como si fuera la cita con un líder político, como si fuera la cita con un líder espiritual de aquel tiempo, con un gran rabí. Jesús decía, necesito sí o sí estar en tu casa. Y es más, la palabra que usa Jesús da a entender pasar la noche en tu casa. Me voy a alojar en tu casa. Con estos dos gestos, con estas dos sorprendentes actitudes, lo que Jesús hizo fue manifestar que para él, y este es el segundo concepto, la segunda verdad que quiero que les quede importante para aquellos que han perdido cosas valiosas en su vida. Para Jesús, Zaqueo mismo era alguien muy valioso y que estaba perdido. Él estaba buscando cosas que había perdido. Pero él mismo, para Jesús, era algo valioso que estaba perdido. Hace un rato afirmábamos que Zaqueo había perdido, al mismo tiempo que acumulaba muchas riquezas, su buen nombre. Pero ahora para Jesús, Zaqueo mismo es lo valioso que está perdido. Seguimos leyendo Lucas 19, versículos 6 y 7. Obviamente, a la invitación de Jesús que hizo Zaqueo. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, el versículo 7, al ver esto, empezaron, podríamos traducir, murmurar, casi podríamos usar una palabra más onomatopéyica y decir, empezaron a gruñir. O sea que a nadie le gustó la idea de Jesús, porque Jesús decidió meterse en la casa de un pecador. Por lo que dicen esos dos versículos, vemos cómo la historia en pocos momentos va a cambiar de escenario. Estábamos en la calle de Jericó, por donde pasaba Jesús, una multitud lo rodeaba. Y la narración, la historia va a continuar ¿dónde? Adentro de la casa de Mateo. Y en realidad no sabemos qué le dijo Jesús. Y volvemos a la imaginación disciplinada. Pero podemos imaginarnos. ¿Cómo nos podemos imaginar? Y bueno, fíjense lo que dice Lucas 19:8. En medio de la velada, en medio de la charla, en medio de los consejos, en medio de lo que comen, en un momento Zaqueo se pone de pie y solemnemente toma 3 decisiones ese día o esa noche. Y son tan firmes esas decisiones que las hace públicas. Hay que tomar una decisión, pero para hacerla firme uno se lo tiene que decir a los demás. ¿Saben qué? Voy a dejar el cigarrillo. Y se lo dice a todos los demás, cosa que los demás, si al tercer día no dejó el cigarrillo, empieza a decir, dijiste que ibas a dejar. Él le dice 3 decisiones. La primera, que se supone de las palabras, fíjense lo que dice el versículo 8. Señor, voy a dar ahora la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. O sea, ustedes se imaginan todas las posesiones, propiedades, campos, animales, dinero que tenía ya, y bastante, Zaqueo. La primera decisión es, vamos a hacer una cuenta, muchachos, y tenemos que dividir todo. Si tenemos 4 terrenos, 2 y 2, si tenemos 200 vacas, 100 y 100. La mitad, entonces, de eso, pero primero tengo que dividir. Primera decisión, dividir todo lo que tenía. La segunda decisión es dar de eso la mitad, todos los pobres. Y la tercera decisión es que con la otra mitad que tenía, fíjense cuánto había robado, entre paréntesis, con la otra mitad podía devolverle cuadriplicado a los que había robado.
O sea que no, tampoco lo vamos a beatificar acá a Zaqueo. Había robado a 4 manos, diría el dicho popular, ¿no? Entonces, para poder devolver 4 veces a los que había estafado es porque tenía para... Y no creo que Zaqueo no saque bien las cuentas. Era gente como Mateo que nunca dejaron el lapicito. Todas las cuentas él las tenía muy claras. Y él tomó esa decisión. Ahora, presten atención. ¿Qué respondió Jesús a esa decisión? A esas 3 decisiones. Y alguien podría llegar a decir, ¿qué tipo de decisiones tomó Mateo? Todas decisiones en el campo de lo económico. No dijo, miren, me voy a reconciliar con mi esposa, voy a empezar a hablarle bien a mis hijos, voy a empezar a ir a la sinagoga todos los sábados porque no hace un montón. No, son todas decisiones en el campo de lo económico. Y cuando las escucha Jesús, ¿qué contesta? Versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. En sí la palabra ahí, más que casa, es la palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento y es clave en el evangelismo del Nuevo Testamento, que es la palabra hogar. A este hogar hoy ha llegado la salvación. Dicho sea de paso, es otro pasaje, aparte del carcelero de Filipos, que contiene una cierta promesa de que si alguien en un hogar se convierte, posiblemente el resto de ese hogar, con la ayuda del Señor, en respuesta a la oración, por el testimonio de que aceptó a Cristo, se vayan convirtiendo y vayan siendo salvos todos. Porque no dijo, hoy se salvó Zaqueo. Hoy dijo Jesús, la salvación llegó acá, a este grupo de personas. Y alguien podría llegar a decir, pero ¿qué? ¿Entonces hay que hacer buenas obras para ser salvo? Porque son obras. Que porque hago tal cosa voy a ser salvo. No es tan así la cosa. Quiero decirles una verdad que espero que el Espíritu de Dios la imprima en cada uno de nuestros corazones. Y es la siguiente. Dios nos quiere salvar de la penalidad del pecado. La penalidad del pecado significa el castigo que usted y yo podemos merecer por la eternidad por nuestros pecados. Eso es la penalidad, de eso nos salva, si estamos dispuestos a creer. Pero lo segundo que nos salva es del poder del pecado. El poder del pecado significa que una vez que usted acepta a Cristo, no sigue pecando así como lo venía haciendo antes de aceptar a Cristo. No significa que nunca más va a caer. Pero hay en usted el poder de Dios para poder resistir al pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque acá Jesús está diciendo, acá hay evidencia de una persona que ha decidido entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que no solamente ha creído en mí, sino que es una persona que está tomando decisiones firmes para que haya un cambio en su vida. Dicho sea de paso, si ustedes después en sus casas se quieren fijar, van a ver que en unos versículos antes, otra persona se acercó a Jesús y Jesús la confrontó con vender todo lo que tenía y darlos a los pobres. Y esa persona que dijo, no. Y por eso de esa persona no conocemos ni el nombre, porque no estaba dispuesta al señorío de Cristo, a entregar su vida a Dios, a que esas áreas que le estaban produciendo fracaso en su vida dejaran de hacerlo. El joven rico, conocido popularmente, que de joven para mí no tenía nada, porque el texto bíblico dice, desde joven he obedecido. O sea, no era que era joven, no sé a quién se le ocurrió decir, pero era rico, eso seguro. Pero ese dijo que no. Me contaban con tristeza que en un campamento de jóvenes, vieron que en todos los campamentos de jóvenes siempre se arman fogones, que son tiempos muy lindos de consagración, tiempos en los que el Señor toca la vida de muchos adolescentes y jóvenes. Dios quiere que en algún momento podamos hacer algún campamento y vivir esos momentos de intimidad. Y contaban de un muchacho que era hincha de un club de fútbol del mismo que soy yo. No voy a dar más detalles. Estoy tentado, no voy a hacer.
Pero a este muchacho le pidieron que agarre su camiseta y la tire al fogón, porque sabía que este muchacho ya lo suyo no era una afición al fútbol, era un ídolo, era algo que estaba antes que Dios. El triste desenlace es que este muchacho dijo no, la camiseta no. Hay muchas personas que están dispuestas a creer en Jesús. Porque uno dice, ¿qué me cuesta creer si la salvación es gratuita? Y encima Dios me bendice. Ahora, cuando uno le lee la letra chica del Evangelio, que no es tan chiquita, y le dice, pero mirá que Dios tiene que controlar tu vida. Mirá que esto que estás haciendo, Dios no quiere que lo hagas más. Mirá que Él tiene que estar, no, eso no me lo dijeron. Entonces, es importante que entendamos que Dios exige de nosotros todo para darnos todo. Ahora volvemos por un momento y ya cerrando un poquito esta historia de Zaqueo. Ustedes saben que Jesús cada vez que hacía o decía algo tenía una costumbre. Como muchos no lo entendían cuando decía algo o cuando hacía algo, después explicaba lo que había hecho. A veces los discípulos mismos no podían con la curiosidad y le preguntaban, ¿por qué dijiste esto? Acá Jesús, después que termina todo lo de Zaqueo, explica por qué hizo lo que hizo, por qué entró en la casa de Zaqueo, por qué se dejó insultar de todos los que estaban alrededor, que lo venían aclamando 10 minutos antes, hasta que él dice que quiere conocer a Zaqueo y entrar a su casa. ¿Por qué hizo todo eso? Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en estos días de Pascuas, los cristianos estamos recordando, celebrando el hecho histórico de que Jesús vino a este mundo. Él se hizo hombre para morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Por qué lo hizo? Y justamente la respuesta a esto, que es el tercer punto de este mensaje, y tiene que ver con el título de él, es porque la esperanza para todos aquellos hombres y mujeres que en su vida han perdido algo valioso es que más allá de cómo se sientan por su pérdida, cada uno de ellos son algo muy valioso que se ha perdido a los ojos de Dios. Algo muy valioso sos vos. Sos vos. Somos cada uno de nosotros a los ojos de Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros a los ojos de Dios estamos perdidos. Cuando la Biblia usa la palabra perdido, no significa que necesitamos un GPS para orientarnos porque perdimos la calle. No. Perdidos es lo mismo que decir quitados de la presencia de Dios, alejados de Él. La palabra también para perdidos significa arruinado, deteriorado. Es la situación de una persona lejos de Dios. Pero para Dios se da este doble sentimiento. Por un lado, nos ve perdidos. Ve que hemos arruinado muchas cosas en nuestra vida. Quizás en nuestras familias, quizás en nuestro trabajo, quizás en una relación, lo que sea, en la carrera. Él reconoce que estamos perdidos, pero al mismo tiempo nos ve con un valor a los ojos de Él que es incomprensible. Dios te ama a vos, Dios me ama a mí, de una manera que no nos imaginamos y no entendemos tampoco. Porque hay personas que uno dice, ¿cómo no lo van a amar a fulanito o a sultanita si es amorosa? Nunca lo había enojado, nunca la había enojado. Pero para que Dios nos ame a alguno de nosotros, eso sí que es incomprensible. Quiero cerrar con este pasaje. Sé que el profeta se lo dedicó al pueblo de Israel, pero me tomo el atrevimiento a que entiendas por qué es una verdad bíblica, que Dios en esta mañana te lo está diciendo a vos. Dice Isaías 43:4, en esta versión de su primer parte:
porque te aprecio, porque te amo, dice Dios. Eres de gran valor y yo te amo. Repito, Dios te está diciendo, porque te aprecio, eres de gran valor y te amo. Yo te invito a inclinar tu cabeza por un momento. Vieron que hay un sistema, dice, de scoring, ¿no? Que es el puntaje del registro, ¿no? Por multas de tránsito que uno va teniendo, uno empieza con un puntaje máximo y le van sacando puntos hasta que sacan el registro. Y nosotros empezamos la vida con un puntaje. Permítanme la alegoría. Y por errores nos van descontando puntos. Pareciera que empezamos la vida con un determinado valor y prometemos grandes cosas. Luego los fracasos, los errores, las malas decisiones, el no aprovechar determinadas oportunidades, pareciera como que nos vamos devaluando y cada vez valemos menos. En este mundo que tiende a etiquetar a las personas, a calificarlas, a ranquearlas, en este domingo de resurrección el Señor te dice: todo lo que sabes que hice, lo hice por vos. Y si vos hubieras sido el único habitante de este planeta, yo hubiera hecho todo eso por amor a vos, porque eres de gran valor a mis ojos. El mundo quizá te ha hecho un costado, quizás te han descalificado, pero para Dios tenés y tengo un valor único, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta mañana de resurrección. Señor, tú eres el Dios que todo lo sabes. Tú eres omnisciente. Tú eres el Dios que todo lo ves. Tú conoces aún el más íntimo de nuestros pensamientos y sentimientos. Y Señor, tú sabes que muchos de los que estamos acá hemos sido devaluados por este mundo. Hemos sido desvalorizados, menospreciados. Pero Señor, ahora por fe aceptamos que más allá de lo que el mundo diga de nosotros y de nuestros fracasos y de nuestros errores y de nuestras inconsistencias y de nuestras palabras no cumplidas, más allá de todo eso, tú nos amas. Y tenemos un valor incalculable para ti. Y te damos gracias por tanto amor. Entendemos que no lo merecemos. Y no lo entendemos, Señor, pero te lo agradecemos en fe. Pero Padre, si hay alguna persona en este lugar que ha venido a este lugar como muchos de nosotros así desvaluado, desvalorizado, y ha entendido que para ti tiene un valor, porque por él o por ella tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para pagar el castigo de nuestros pecados, para levantarte de la muerte y darnos vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha aceptado, Padre, esa muestra contundente de amor, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu, toca esa vida para que hoy pueda invitarte a entrar en su vida y a cambiarla. Yo los invito, iglesia, a seguir orando al Señor. Pero si hay alguna persona en esta mañana que entiende que aunque para muchos
él o ella no tiene tanto valor, pero para Dios sí. Y quiere abrazar ese amor de Dios y quiere entregar esa vida a Dios, así como lo hizo Zaqueo diciendo: me entrego, pero tomo decisiones de cambio. Me entrego, domina mi vida, empezá a dirigirla. Si alguien quiere tomar esta decisión de entregarse al amor de Dios, entregar la vida al control de Dios, yo quiero invitarte o invitarlo a hacerlo por medio de una oración muy sencilla. Las palabras van a manifestar lo que está en nuestro corazón, y lo que lo voy a llevar a decir es que usted cree que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a este mundo, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy lo está aceptando como Salvador de sus pecados. Si quiere hacerlo, déjeme guiarlo, repita conmigo estas palabras: Padre Celestial, en este momento he entendido que me amas y que soy de gran valor para tu vida. Señor, ahora confieso mis pecados, mis errores. Te pido perdón por ellos, pero también confieso que Jesucristo es Dios. Lo acepto como mi Salvador y mi dueño. Gracias, Dios, por perdonarme. Gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Sigamos por un instante más, ya estamos terminando, con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados, orando al Señor. Y simplemente quiero preguntarte si has tomado esta decisión por primera vez y lo has hecho de corazón. Si has hecho la oración, quiero orar por tu vida, quiero bendecir tu vida porque has tomado la decisión que va a marcar un antes y un después en tu vida. Pero necesitas que te ayudemos, que te acompañemos. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez y de todo corazón? Si lo has hecho solamente por primera vez y lo has hecho con plena conciencia, yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás sentado o sentado. Solamente la oración que has hecho es lo que te va a salvar. Pero quiero orar por tu vida. Dios te bendiga allí arriba. Puede bajar su mano. ¿Alguien más ha tomado esta decisión de entregarse a Dios y a su amor? Dios le bendiga. Y lo segundo que quiero hacer es, sigamos un instante más con los ojos inclinados. Tómalo como una promesa de Dios para tu vida. Está en Joel, capítulo 2, versículos 25 en adelante. Dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y se repite esto: y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Y dice el versículo 27 de Joel 2: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y termina diciendo: y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Amén. Nos ponemos de pie para terminar juntos este culto. Dios nos bendiga, Dios nos acerque a una relación más íntima con Él en este tiempo.